Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Gracias. En nombre del Señor Jesús, una vez más, todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. Que la paz de Dios gobierne en nuestras mentes y en nuestro corazón. Estamos estudiando, mis amados hermanos, la serie de lecciones sobre el fruto del Espíritu. Hemos visto que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y el día de hoy, mansedumbre. Mateo capítulo 5, versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo resaltó la importancia, lo trascendental, lo necesario que es la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Palabras dichas durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, es decir, durante el antiguo pacto, y palabras dichas bajo esa dispensación de tiempo, la dispensación mosaica. Para que cuando estudiamos Mateo 5:5, cuando dice ahí heredarán la tierra, lo entendamos en ese contexto bajo la dispensación mosaica y no ahora bajo la dispensación. La mansedumbre. ¿Cuál es la primera idea que viene a su mente, hermano, hermana, cuando escucha la palabra mansedumbre? Tal vez suavidad, tal vez humildad, o tal vez debilidad. No lo sé, cada cabeza es un mundo, cada quien piensa de forma diferente. Hablando generalmente, la gente asocia mansedumbre con debilidad. Incluso el diccionario Merriam-Webster ofrece para la palabra manso como, dice bien, deficiente en espíritu y valentía. Esa es la definición que se le da en el diccionario Webster, puesto que se le asocia con la cobardía y la falta de carácter, la falta de motivación. Entonces la mansedumbre ha llegado a ser una virtud poco deseada, no solo en el mundo, sino incluso dentro del cristianismo. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué es la mansedumbre? Allá en Gálatas capítulo 5 y versículo 23, la palabra griega que aparece es "campos". Y esa palabra griega "prautes", que se traduce mansedumbre en Gálatas 5:23, hace referencia principalmente a la actitud humilde. Modesta y sumisa a Dios. La actitud humilde, modesta y sumisa a Dios. Entonces, si vamos a algún diccionario de la Real Academia o de la Lengua Española, vamos a encontrar esa definición. Pero cuando vamos a la palabra griega, prautes, que es lo que nos interesa, saber cuál es la palabra que el Espíritu Santo está usando y cuál es el uso que el Espíritu Santo le da en las Sagradas Escrituras. Bueno, hace referencia principalmente a la actitud humilde, modesta y sumisa a Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros, hablando de Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que
aceptamos sus tratos hacia nosotros. Como buenos. Por ilustrarlo de alguna manera, ¿se acuerdan de Romanos 8:28? Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, no entiendo por qué me pasó esto, pero sé que Dios tiene algo que, algo bueno dentro. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, y por ello, sin discutirlos ni resistirlos. Dicho en castellano, para que se entienda, ¿verdad? Déjenme lo traduzco. Lo que eso está diciendo es la capacidad de no vivir en amargura por lo que nos pasa. Eso es mansedumbre. El no amargarme, el no quejarme en contra de Dios, el no tenerlo por enemigo. Eso es mansedumbre, sino tener una actitud sumisa. A diferencia del punto de vista común, la mansedumbre no tiene nada que ver con la debilidad, sino que es el resultado del poder. A diferencia del consenso general, la mansedumbre no es debilidad. Es poder. Creo que se poniendo atención porque el examen. Hermano, el gobierno no se enteramos, pero ahora, hermano, cada clase y cada predicación viene con un examen de 30 preguntas. Así que está prohibido quedarse dormido, está prohibido distraerse con los niños que entran y salen, con los carros. Tiene examen, 30 preguntas. El griego clásico nos ayuda a entender adicionalmente el significado de esta palabra. Ese es el griego koiné. En el griego clásico, la palabra para manso es bravo. De donde viene el adjetivo manso. Para hacer referencia a una brisa o voz suave. Es decir, todos conocemos personas que nos dicen algo que es correcto, pero no de una forma correcta. Y lo sentimos como un cubetazo de agua helada. ¿Verdad? Eso es porque la persona no tuvo mansedumbre al momento de decirlo. La palabra mansedumbre es, o hacía referencia, a cuando una persona está muy cansada, muy fatigada, muy acalorada, y de repente recibe una pequeña brisa. Que ese calor o ese estrés siente uno que disminuye. Eso es el manso. Poder transmitir esa suavidad, poder transmitir esa brisa, como si fuera un remanso de paz,
como si fuera un vaso de agua fría cuando estamos cansados, en lugar de un cubetazo de agua fría, ¿verdad? Por ende, hermanos, la mansedumbre es la característica de aquellas personas que tienen acciones refrescantes y palabras dulces. Por medio de sus acciones benignas, los mansos refrescan al espíritu cansado, y por medio de sus palabras apacibles impulsan al espíritu que está endurecido. De ahí que incluso Salomón había dicho en el Proverbio: la palabra áspera hace subir el dolor, más el espíritu suave, que dice así. ¿Quién es el que tiene ese espíritu suave? Que es agradable. Allá en el rancho decían así: no, ese hombre es sangre pesada, cae mal, además no necesita ni hablar, nomás no ves su mirada y ya te cayó mal. Pero hay otras personas que apenas las ven y dicen: no, ese tiene sangre liviana, ese no necesita decir nada y ya te cayó bien, ya te alegró el día, porque tiene que, hermanos, mansedumbre, porque es manso, que transmite eso. Bravos, hermanos, también se usaba para hacer referencia a una bestia que ya había sido domesticada. El caballo, que anteriormente era salvaje, mostrenco, pero que ha llegado a ser obediente al freno y a la rienda. Este uso descarta cualquier relación entre la mansedumbre y la debilidad. Se domestica a un animal salvaje con el fin de producir control, no de producir debilidad. El Espíritu Santo, pues, lo que hace es producir en mí, y lo que yo debo producir por medio del Espíritu Santo es control, dominio al servicio de Él. Es una mansedumbre. Transmitir esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad con una fuerza que está bajo control en servicio de Dios. El caballo no llega a perder su fuerza debido al proceso de domesticación. Su fuerza todavía es intimidante. Es más, acompáñame a Job capítulo 39. Libro de Job capítulo 39 son palabras de Dios. Es increíble, hermanos, pero aquí pareciera Dios. Es un antropomorfismo, obviamente. No es literal, sino que es lenguaje figurado, es poesía. Y se está tomando a Dios como si Él estuviera impresionado, incluso impactado al ver un caballo. Como si eso fuera posible, ¿verdad? Literalmente. Pero no, fíjese, Job capítulo 39, dice así la palabra de nuestro Dios, los versículos del 19 al 24. Palabras de Dios a Job. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas la senda de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo reservados para el tiempo de angustia? ¿Para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz? Y se esparce el viento. Tengo mala referencia, pero ahí está. Cuando dice Job las palabras siguientes, no me acuerdo del versículo exacto, pero las palabras son: el soplido de su nariz es formidable. Y en la guerra y entre los clarines, antes como que dice: ¡Ea! ¡Ea! Como diciendo: yo para eso nací. Como diciendo: no me intimida. Hablando, usted puede ver otros animales que cuando escuchan algún ruido, ¿qué hacen? Corren. Y el hombre en la guerra, cuando escuchaba cuando veía el peligro, a correr.
Prepárense. Vamos a buscar una estrategia. El caballo dice, ¡ea! ¡ea! Y va hacia adelante, va hacia la batalla. Bueno, ahí lo que hace Dios es ilustrar cómo es que el caballo no es débil, no se intimida. La mansedumbre no es debilidad, es tener dominio de las emociones, es tener control a pesar del entorno. Eso es lo que es mansedumbre. Así que, aunque escarba en la tierra todavía el caballo, usted lo puede ver hasta en las películas. Aunque van a enviar y se ve que envían explosivos, efectos especiales, y hay un gran desueldo, como que el caballo está rascando de que está listo, dispuesto. Bueno, así de confiable es la mansedumbre. Ha llegado a ser manso. Eso quiere decir que ha aprendido a controlar su fuerza de una manera muy. La mansedumbre es controlar la fuerza y las emociones de manera útil. Eso es mansedumbre. De manera que sea útil, de manera que sirva, de manera que beneficie. Veamos, hermanos, la mansedumbre de Cristo. En Mateo 11:29, Mateo 11:29, Jesús es el ejemplo supremo de mansedumbre para el cristiano. Él amonestó a sus seguidores diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dos adjetivos: manso y humilde, con una conjunción, y en español cae en griego. Lo que Dios juntó, ¿qué más? No lo separe de él. Más de la mano. Mansedumbre y humildad. En Mateo 21:5, en su entrada triunfal a Jerusalén, se caracterizó por su mansedumbre. No entró con mucha pompa. Entró con mansedumbre. En un burrito. En un burrito de un año. O 21:5. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y Pablo hizo referencia a la mansedumbre y ternura de Cristo. Acompáñenme a la segunda de los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Estamos viendo a Jesús como el ejemplo supremo de mansedumbre. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es la base de su ruego. Zacarías 9:9 también, si usted me acompaña. Debido a la excelencia de su mansedumbre, Jesús pudo tener una vida carente de toda actitud arrogante y orgullosa. Vamos allá, Zacarías 9. Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión. No goces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Que mansedumbre y humildad van de la mano. A veces se traduce humildad, a veces se traduce mansedumbre. Así que esa mansedumbre lo hizo ser carente de toda actitud arrogante y orgullosa. A una palabra más actual, no fue pedante. En Lucas 22:42,
Lucas capítulo 22 y versículo 42. Escrito está. Diciendo, Padre. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? La mansedumbre y ternura. Es un hijo hablando con su padre. Y podemos ver tanto la mansedumbre como la ternura de Cristo aquí. ¿Cómo se acercaría un hijo a su padre? Para decirle que no quiere hacer algo, pero está dispuesto a hacer lo que el padre quiera, aunque no sea lo que quiere. Con esa mansedumbre y con esa ternura dice el padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Y la determinación, la firmeza. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La mansedumbre es debilidad. Es tener control. Es tener dominio. Hay circunstancias que no nos agradan. Pero en lugar de quejarme, en lugar de explotar en ira hacia los que están a mi alrededor, decido ¿qué? No me gusta, pero gracias. Ven aquí. Gracias. Vete conmigo. Eso no nos va a desanimar, eso no nos va a detener. Vamos a seguir vivos. Juan capítulo 10, versículo 18. Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 18. Nadie me la quita. Fíjense, vamos al 17 también. Un poquito antes, desde el 11, para que tenga sentido. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Recuerda usted a los reyes David? ¿Por qué enfrentaba al oso? ¿Por qué enfrentaba al león? ¿Acaso era arrogante? ¿Para demostrar que tenía fuerza? ¿Para demostrar que era hombre? ¿Para sentir la adrenalina? ¿Para sentirse fuerte? Tenía sus emociones bajo control para utilizarlas al servicio de alguien más. Es una mansedumbre. Cuando miró aquel paladín grandote y dijo: yo voy, ¿era arrogancia? ¿Era presunción? ¿Era vanagloria? Era mansedumbre. Era dominar su espíritu y utilizar su fuerza al servicio de los demás. Utilizarlo de forma que fuera útil. Eso es mansedumbre. Entonces dice aquí en el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también puedo traer y dar mi voz y el otro redil el pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Así que pudo someterse obedientemente su destino a la voluntad del Padre. Y no es que nosotros, hermanos, no tengamos libre albedrío, sino que nosotros decidimos someternos a Dios. Decidimos hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Hebreos 12:2. Acompáñenme, Hebreos 12:2.
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, no tomando en cuenta el oprobio, es decir, la vergüenza pública, la burla. Usted sabe, le despojaron de sus ropas, lo clavaron en una cruz desnudo, delante de su mamá. Es una vergüenza. Oh, sí, yo sé que hay gente que anda desnuda y no le da vergüenza, o semivestida y no le da vergüenza, pero nosotros tenemos una mentalidad diferente, pensamos diferente, era una vergüenza. Y a pesar de esa vergüenza dijo, está bien, porque lo que voy a hacer va a ser ¿qué? Va a beneficiar a otros, otros se van a servir de él. ¿Qué tal? Oprobio. Dice, para que la escritura se cumpliese, dejó. Y tomaron un hisopo, con un palo, y le dieron de beber. ¿Saben ustedes lo que es un hisopo? Una especie de esponja o algodón que utilizaban cuando iban al baño para limpiar. No había papel de baño, no había papel higiénico. Entonces en un palo ponían un hisopo de algodón, lo mojaban con vinagre, con agua y con vinagre,